Muy buenas, chavales. Pues nada, hacía mucho tiempo que no venía al campo. El trabajo desgraciadamente no me permite disfrutar de este deporte lo que a mí me gustaría, pero bueno, hace pocos días recibí por parte de Mundila este Falcon, el Endura, el 3525 con campana de 56 y tubo de 34. Es un visor que no me lo han regalado, esto tengo que dejarlo muy claro. Simplemente estoy llevando con Mundila una colaboración y bueno, si os parece lo desempaqueto, os lo enseño y os cuento algo más acerca de este Falcon Endura. El visor ya lo tengo montado, ¿vale? Porque lo he montado en casa, pero ya lo enseño directamente puesto en la carabina, así que yo os cuento algunas cosillas y a ver qué os parece a vosotros. Bueno, antes de que se me olvide, este Falcon viene muy bien protegido, como la mayoría de visores de este nivel. Viene en una caja de solapa, algunas protecciones, espuma por arriba. Bueno, viene también con un extenso manual de uso, características, medidas, para medir, viene en inglés, eso sí, cómo se utiliza el Zero Stop. Te explica muy a fondo las medidas de la retícula, pero bueno, eso ahora ya lo veremos, ¿vale? Esto se echa en falta muchas veces en otro tipo de visores mucho más caros que no te vienen nada. Viene también, a ver, aparte de esto, viene también con las llaves para manipular modificar el visor, con la llave de plástico para aflojar y apretar las tapas de la torreta, una llave Allen para instalar o modificar el Zero Stop de nuestro visor, y luego la típica palanca, tornillo, perno, no sé cómo se le llama, la palanca para acoplarla al anillo del zoom para aumentar y disminuir aumentos, ¿vale? El parasol totalmente metálico, viene alguna pegatina también, una gamuza bastante grande que, a decir la verdad, ni la he abierto. El visor muy bien protegido, una espuma bastante gordita. A vosotros yo sé que lo que os interesa es ver el visor, ver sus características, cómo se ve, así que nada, quito todo esto de en medio, monto aquí la carabina ya con el visor puesto y os cuento a ver qué os parece, ¿vale? Pues chavales, ya tenemos aquí el visor. Os recuerdo, Falcon Endura 3525 con campana de 56, tubo de 34. Es un visor que está hecho en China, como la mayoría de artículos ya últimamente, pero sí es cierto que cada unidad la mandan al Reino Unido para que le hagan allí sus pertinentes controles de calidad antes de ponerlo a la venta. Es un visor ideal para distancias mixtas, y usos varios por la diferencia de aumentos, teniendo en cuenta que el aumento mínimo es un 3,5 hasta 25, ideal para caza, disparar en banco y sobre todo en PRS por la retícula que tiene. Normalmente los visores de estas características que llegan a 25 aumentos suelen empezar en 5 o 6. Aquí tenemos un poquito más de ángulo de visión, puesto que empieza en 3,5. Hay una cuestión también que para mí es muy importante, que tiene una clasificación IP67 y, a ver si no recuerdo mal, IP-X7 o algo así. Si lo he dicho mal, lo pongo por aquí arriba, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que no solo está sellado contra el polvo, es estanco completamente contra el polvo, sino que también es estanco contra el agua, hasta el punto que nosotros podemos este visor sumergirlo en 1 metro de agua de profundidad durante 30 minutos, que lo sacamos y va a seguir funcionando perfectamente. Este Falcon Endura tiene un campo de visión a 100 metros, ¿vale? Aproximadamente en la zona más abierta, es decir, en el 3,5 de unos 9 metros y algo, y en 25 aumentos de 1 metro y poco. Insisto, esto yo os dejaré por aquí las especificaciones más concretas, pero creo que era 1,5 metros el campo de visión, 100 metros en el zoom, en el aumento mayor. Tiene una distancia ocular bastante buena, aproximadamente entre 9 y 10 centímetros el alivio ocular. Esto hace que no tengamos que pegar tantísimo el ojo al visor, especialmente cuando se utiliza para disparar con armas de fuego. Yo os iré especificando luego con más detenimiento cada cosa, ¿vale? Pero le pego un repaso rápido de lo que me vaya acordando y tal. Tiene una elevación máxima de 32 miliradianes, es ideal para disparar a largas distancias, y en MOA creo que era 100 MOA. Tiene una parada Zero Stop sin restricciones, esto lo veremos ahora también, os pondré un pequeño vídeo. Bueno, de hecho, mira, hacemos una cosa, hago aquí un pequeño paréntesis y os pongo un vídeo de cómo se utiliza el Zero Stop. Venga, pues os dejo el vídeo y ahora sigo. Bien, nos detenemos un momento porque quiero explicaros cómo el funcionamiento del sistema Zero Stop de este Falcon Endura. Como decía, un sistema de disco que podemos modificar como nosotros queramos. Es decir, podemos dejar más o menos clic por delante o por detrás de ese cero en función de las necesidades nuestras. Lo primero que hacemos es quitar la tapa de la torreta con esta llave de plástico que ya nos suministra. Quitamos la torreta y aquí tenemos el disco. Si os dais cuenta, aquí tiene como una especie de saliente. Este saliente lo que hace es tocar con este pequeño prisionero
este tornillito que sobresale aquí, entonces es tan sencillo como lo colocamos y ya está tocando, ¿lo veis? Pues nada, cuando esté tocando, cuando esté en el límite, por así decirlo, en el tope, apretamos, también con la llave que nos suministra, una llave Allen pequeñita de 1,5, apretamos un poquito, son 3 prisioneros los que tenemos que apretar, pero bueno, yo de momento aprieto solo uno por hacer el vídeo un poco más rápido. Vuelvo a colocar la torreta en el 0, ahí está, pongo su tapa y ya tendríamos el 0 stop instalado en este Falcon. Como estáis viendo, funciona perfectamente. Bueno, pues ya habéis visto cómo se manipula la torreta, es muy sencillo, como habéis podido ver. Tiene el ajuste por vuelta son de 10 miliradianes o 25 moas, y la distancia mínima en metros son unos 13 metros. En yardas, pues unas 15 yardas aproximadamente. Tenemos 2 retículas, o este visor está hecho en dos versiones. La versión miliradianes con una retícula que se llama B2GD. Y la de MOA pues no me acuerdo, pero también os la pongo por aquí, ¿vale? A mí personalmente me gusta un poquito más la retícula del MOA. A mí me gusta mucho la retícula muy limpia. Yo lo he pedido en miliradianes porque todos mis visores son en miliradianes y a mí me gusta muchísimo más la medición con miliradianes, ¿no? Sí es cierto que aunque tiene un árbol de Navidad con muchos puntitos, con muchas señales, está muy equilibrado, pero bueno, eso ahora lo vamos viendo. La longitud es de unos 37 centímetros y medio y pesa 1 kilo, ¿vale? Es un visor pesadete, pero bueno, para disparar en banco y tal, mucho mejor. El diámetro de tubo, como decía, es de 35 y no sé si se me olvida algo más de forma general. Ya vamos a empezar a ver algunas cositas de forma más a fondo. Bien, bueno, pues empezamos por ejemplo por la rueda del paralaje. No está marcada con números, con lo cual no nos va a llevar a equivocaciones. Ya sabemos que muchos visores vienen marcados con distancia en la mayoría de las ocasiones en yardas. Nosotros muchas veces medimos en metros y ponemos la distancia aquí, e igualmente muchos visores, aunque sean yardas, no coinciden realmente el enfoque con el que nosotros le estamos dando aquí. Entonces, bueno, lo que más me gusta de esta rueda de paralaje es que, independiente de que venga o no venga con números, es que el recorrido es bastante amplio, con lo cual es mucho mejor para poder hacer un enfoque mucho más preciso. La torreta, por ejemplo, como decía antes, tiene una elevación máxima de 32 miliradianes, una barbaridad de corrección en la altura, no tiene bloqueo y es una torreta que va marcando la distancia en la que nos encontramos, la vuelta, perdón, en la que nos encontramos. Tiene 10 miliradianes por vuelta. Y como decía, no tiene bloqueo. El sistema de 0 stop es un sistema, como ya habéis visto en el vídeo, de disco. Lo podemos configurar como queramos y como si no queremos utilizar. Y una de las cosas que más me gustan, por ejemplo, de la torreta, es que yo he notado que en otros visores, cuando llega a los últimos clics, ya se pone mucho más duro. En este caso no, en este caso tú vas, pum, y de repente se para cuando llega al final. En otros visores le he notado yo, y del mismo rango de precio, le he notado yo que cuando llega al final, los últimos 5 o 10 clics ya se pone más duro, es como si tuviera algún tipo de resorte o algo que ya hace que sea un poquito más rígido. La torreta de la deriva ahora mismo está dura, mucho más dura de lo que a mí me gustaría. Entonces los clics aquí son menos pronunciados. Aquí, por ejemplo, se escucha bastante bien. No sé si tengo helicópteros por aquí, tengo pájaros y tal, ¿no? Pero bueno, intento acercar el micro. Esta retícula no está iluminada, ¿vale? Eso tenéis que tenerlo en cuenta para aquellos que para su tiro necesiten una retícula iluminada. Dispone de muchos puntos de indicación ideales para disparar, especialmente cuando estamos utilizando la retícula. Al igual que os digo que tiene muchos puntos que a mí yo la preferiría limpia, sí es cierto que el equilibrio que tiene en el tamaño de la línea de los puntos para que sea visible es ideal para que sea visible tanto en el aumento mínimo como en el máximo. Es decir, lo que sí destaca realmente es la cruz. Y luego los puntos, dependiendo de qué aumento y sobre todo del fondo que tengamos, es que a veces es que ni se ven, ¿vale? Si apuntamos al cielo una pared blanca, lógicamente se ven perfectamente, pero si apuntamos o estamos disparándole a algo así frondoso con color detrás y tal, casi que no se aprecia. Igualmente, en todos mis vídeos, cuando dispare con este visor, vais a poder ver exactamente cómo se ve la retícula. Así que bueno, yo os puedo decir una cosa, vosotros a lo mejor podéis ver o podéis entender que se nota mucho, que no se nota, eso ya es un poco apreciación personal, pero lo bueno es que vais a ver esta retícula a través de los muchos vídeos que voy a realizar con este Falcon.
Bueno, chavales, me he tenido que desplazar un poco porque me estaba dando el sol en la cara, aquí creo que también, y bueno, me estaba siendo un poco incómodo y sobre todo para que vosotros me veáis mejor. Bueno, pues vamos a hablar un poco sobre la calidad de la imagen. Yo lo que veo a través de este visor es una imagen muy nítida, muy luminosa y con un muy buen contraste. Los colores son muy naturales y, a ver, a mí me hubiese gustado mostraros imágenes mientras voy hablando, mostraros imágenes grabadas a través de la Scope-Cam. ¿Qué sucede? Yo cuando la recibí le monté la Scope-Cam y tal porque intenté hacer algunas tomas en situaciones delicadas que yo me quedé asombrado porque, por ejemplo, el tema de las aberraciones cromáticas las controla muy bien y los reflejos cuando entra el sol de forma directa los controla de maravilla y dije, joder, voy a grabar un vídeo mostrando estas situaciones tan delicadas, pero lo que yo no veía por aquí sí lo veía a través cuando se grababa. ¿Por qué? Porque la Scope-Cam que yo utilizo es una cámara china muy barata con lentes de plástico, entonces claro, esto controla muy bien estas situaciones, pero la cámara no, entonces no me parecía justo para la lente mostrar esas imágenes porque no son la realidad. Entonces, bueno, como os decía, las aberraciones cromáticas se generan cuando tenemos un contraste muy fuerte de iluminación entre sol y sombra, sobre todo cuando son zonas metálicas y con brillo. Lo controla muy bien. Sí es cierto que a partir del aumento número 20 aproximadamente ya la imagen no está tan contrastada y sí es cierto que si tenemos un contraluz o algo así, que sí tiene un poco de la aberración cromática, o bien color púrpura o bien color verde, como la inmensa mayoría de visores de esta gama, pero está muy bien controlada, ¿vale? Yo lo comparo con otros visores que tengo y me gusta mucho más el control que esta lente hace en ese sentido que otra. La distorsión está muy controlada también, especialmente en el aumento más pequeño, que es donde más distorsión podemos tener, está también muy controlada. Y luego me gusta también mucho el desenfoque que genera. Los que me conocéis sabéis que yo soy fotógrafo, me dedico a la fotografía y en esas cosas yo me fijo mucho, a lo mejor vosotros no, pero yo sí me fijo mucho. El desenfoque que genera es muy de fotografía y lo que hace es que aísla mucho más el fondo de aquello a lo que nosotros estamos apuntando, por así decirlo. En ese aspecto es un punto muy a favor de esta lente. Bueno, voy a tener que finalizar el vídeo por una sencilla razón, y es que no sé qué está pasando hoy en mi ciudad, que no dejan de pasar helicópteros por encima de mi cabeza, y hay veces que pasan tan cerca que ni yo mismo me escucho, tengo que hacer cortes, en fin, a ver si me dejan en un minuto y ya concluyo el vídeo. En Falcon hacen hincapié en dos puntos. Ellos aseguran que los cristales, aparte de ser de máxima calidad, tienen un revestimiento múltiple. Eso hace que tengamos una imagen brillante, contrastada y nítida, y que además controle muy bien las aberraciones cromáticas y las distorsiones de lente. Pero ellos dicen, tanto en el manual, página web, que esta lente es una lente antiniebla y es una lente antirreflejo. Yo en condiciones de niebla no lo he podido comprobar todavía, pero sí ellos hacen hincapié en que con la niebla se ve muy bien, no lo sé. Pero lo que sí he podido comprobar ha sido con el sol directo, entrando por aquí. Mientras con otras lentes el sol cuando entra por aquí, sale por aquí y te molesta en el ojo y no ves nada, aquí no sucede eso, y eso lo aseguro yo. El sol entra por aquí y tú aquí no lo notas nada, incluso sin parasol. En este mismo campo de tiro, nosotros a esta hora el sol está allí, nosotros disparamos hacia allí. Hay algún vídeo por mi canal en el que yo estoy disparando, a mi lado está mi compañero Nono, y él en algún vídeo se puede ver perfectamente como dice, no veo nada, voy a dejar de disparar. Con esto no sucede, y esto yo sí lo he comprobado aquí, lo he comprobado en casa, y esto bajo mi punto de vista es muy importante también que vosotros lo sepáis, y para mí esto es un puntazo a favor de Falcon. Finalizo el vídeo. Bueno, ahora que miro aquí, el anillo de la dioptría está muy suave, ¿vale? Otro helicóptero. Bueno, el Falcon viene con dos tapas también incluidas, así que nada. Concluyo el vídeo. ¿Lo recomendaría? ¿Sí o no? Depende. ¿De qué depende? Si para ti, como para mí, no es importante el que tú tengas una retícula iluminada, sí te lo recomendaría. Yo tengo otros visores que tienen retícula iluminada y no la uso hasta el punto de que no tengo ni las pilas puestas. Sí te lo recomendaría en ese sentido. Si para ti, como a mí, no es importante que la torreta tenga bloqueo, la torre de altura, sí te lo recomendaría, porque yo es una cosa que tampoco suelo utilizar demasiado. Entonces, en este aspecto sí te lo recomendaría. Si para ti es muy importante que la torre de la deriva sea muy suave, quizás no te lo recomendaría, porque este está un poquito duro. Nada que no se pueda manipular. Está comparado con esto,
está un pelín más durito. Eso, pero es una cosa que tienes que tener en cuenta. El anillo de zoom, pues no está duro, tampoco es mantequilla, pero está bien, ¿vale? Además, con la palanca de arrastre que trae, genial. Entonces, en esta gama de precios, yo te lo recomendaría, si esos dos puntos no son para ti importantes, sin ninguna duda. ¿Por qué? Porque la calidad de imagen, para mí, eso es lo que más me importa, es muy buena. Si no es superior, está muy a la par de otros visores que lo duplican el precio. Y eso sí hay que tenerlo muy en cuenta. Que la retícula, Alex, no te gusta o si eso es una opinión muy personal. Os decía antes, a mí me gusta una retícula muy limpia. Por ejemplo, a mi amigo Nono no le gusta tan limpia. A mi amigo Nono le gusta una retícula de árbol de Navidad que cuanto más puntos tenga mejor, porque a él, por ejemplo, utiliza mucho la retícula para hacer sus tiros. Yo no. Entonces, por eso yo no voy a entrar ahí. Le voy a poner la scope cam y yo voy a hacer lo que realmente a mí me gusta, que es disparar y no hablar tanto. Agradecer a Mundilar el que me lo haya enviado. Insisto, no es un regalo, no me han pedido que hable bien, simplemente hemos llegado a un acuerdo de colaboración y simplemente eso. Así que nos vemos en la próxima y vamos a pegar unos tiros, que eso es a lo que yo he venido al final. Venga, chicos, vamos. Bueno, chavales, pues nada, ya tenemos el visor puesto en la carabina, en la Craig. He puesto más o menos el visor, digo más o menos porque lo he hecho de forma rápida, ¿vale? El 0 a 50 metros y he puesto una chapa también a 80. Vamos a hacer un par de disparos, no voy a hacer grupos de precisión, no voy a hacer nada de eso, ya sabemos cómo funciona la carabina. Hoy tengo puesto además el silenciador de AirMag, el mediano, y bueno, vamos a ver cómo se ve. No son las mejores condiciones de luz porque tenemos el sol todavía enfrente, tenemos alguna nubecilla que nos hace un poco de filtro del sol y nos suaviza un poco la imagen, con lo cual eso sí es bueno, pero sigue estando enfrente. Lo ideal es tenerlo un poco por la espalda. Vamos a probarlo en estas condiciones, a ver qué hacemos y qué os parece. Vuelvo a repetir lo que dije en el vídeo hablando del visor. Desgraciadamente, lo que yo veo por aquí no es lo que vosotros veis a través de esta cámara. Esta cámara, una cámara con lentes baratas, como ya decía antes, con lentes de plástico, no es la cámara ideal para poder ver qué calidad tiene cualquier tipo de lente, sea esta o sea cualquier otra. No es la más idónea, pero bueno, para que vosotros hagáis un poco una idea. Nada, vamos a pegar unos tiros. Bueno, allí tenemos la chapa AA, he dicho que eran 80 metros y aquí a 50. Bueno, vamos a ampliar un poquito el zoom. Ahora estamos a 25 aumentos, ¿vale? Estamos a 14, que es más o menos como a mí me gusta disparar. Y aquellos son 80 metros. Creo que tenía que corregir. Estoy disparando en el zoom 25. Vamos a disparar en el mínimo de todos.
Qué lejos está ahora. Está muy lejos así. Yo suelo disparar siempre por aquí, entre 14 y 16. Ahora están 16. Bueno, como estáis viendo, ¿vale? Yo la veo muy bien. No sé vosotros a través de la cope cómo se verá. Yo la veo muy bien. Y bueno, a 25 aumentos, como veis, ahora mismo no se ve una imagen contrastada, no se ven halos de ningún tipo, o yo no veo halos de ningún tipo. Sí es cierto que las condiciones de luz son las más idóneas para esto, ¿no? No hay un sol directo, no hay una zona negra al lado de la chapa blanca, entonces eso ayuda mucho. No sé si quizá en el vértice, justo en el límite de lo que es la chapa, al ser blanca, con el fondo oscuro, a lo mejor a través de aquí ahora se estará viendo algún halo. Yo no lo veo, pero es lo que hablábamos antes. La cámara esta es muy jodida para eso, pero bueno, yo ahora mismo no lo veo. Veo un corte muy contrastado. Sí es cierto que ya la imagen es un poquito más suave, pero no veo ningún tipo de halo, ¿vale? Uno quizá un poquito púrpura, pero nada, casi nada, casi nada. Así que, bueno, pegamos un último tiro y terminamos. No sé si está enfocado, ¿no? Bueno, pues nada, chicos, este es el Falcon Endura. A mí personalmente me gusta mucho, se ve muy bien. La retícula, para aquellos que les guste disparar con retícula y tal, es genial. Para mí es un visor perfecto, con muchísima elevación, casi que no necesita una montura inclinable. Así que, venga, vamos a seguir, chicos. Nos vemos pronto.